Un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigas y amigos, bienvenidos a la clase del día de hoy de puntajenacional.cl en vivo. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran en sus ciudades, en Santiago, aquí desde las oficinas de puntajenacional.cl? Estamos muertos de calor. ¿Cómo están ustedes? Sin ganas de estudiar, pero háganse las ganas, y igual es entretenido si uno se lo toma con buena disposición, pues. Cansados, con frío, en Arauco hace frío. ¿Desde dónde nos están viendo hoy día? Las 76 personas que ya tenemos como público. Puerto Varas, Algarrobo, Chillán, Pirque, Antofagasta, Tomé, Algarrobo, Linares, Conce, Puerto Varas, Viña del Mar, Puente Alto, Peñaflor, Talca, Linares, Sydney, Curanilahue, Puerto Montt. ¿Nos ven desde Australia? ¿En serio? Arauco, Vallenar, Gorbea, Sangoyo, Oscar Nietzsche, me lo imagino con el estado de ánimo tan característico de Nietzsche diciendo: desde mi casa. Don Oscar Nietzsche, qué interesante, Nick. Javier nos ves de la Florida. Jerohex desde Marte, no desde miércoles ni desde jueves, desde Marte. Juni nos ve de Recoleta, Alejandro Lastra desde Júpiter, Vania desde Melipilla, Dani Danu nos ve desde Melmac. Ahí Oscar Nietzsche se puso más animoso y nos contó que es de la Florida. C. Johannes desde la cordillera y Alejandro Lastra desde el planeta Kaiosama. Jorge Mauricio es de Pudahuel. No dije no de martes ni de miércoles, dije no de miércoles ni de jueves. Jueves, sin la S al final. La talla era un poco más compleja de lo que me entendiste, DM. Calama, Quellón, La Serena, Freirina, ya somos 90. A las 18:30. Ya somos 90 personas. 94. Se siguen sumando. Yo quiero que seamos más. Lleguemos a los 100. Buenos días, buenas tardes, Raimundo. Hola, hola, hola. A ver, ¿qué es lo que habíamos estado viendo? Siempre es bueno recapitular, porque hoy día tenemos que terminar con el segundo piso de habilidades, pero quiero que ustedes me ayuden a recordar. ¿No ven que ya la edad que tengo, la memoria empieza a fallar? Uno no anda con la misma memoria de antes, pues. El Alzheimer uno lo empieza a afectar y yo necesito que ustedes me ayuden, pues.
Ya, comprensión de lectura, comprensión lectora. ¿Y cómo es que estábamos abordando esto? Si alguien me puede decir. ¿97 personas? A ver, ya, analizamos las preguntas antes de responder, ¿cierto? ¿Y qué analizamos? Analizamos habilidades, porque a nosotros nos gusta darnos cuenta de qué habilidad es la que tenemos que ejecutar antes de hacerla. 104 personas, ya pasamos los 100. Eso me comunica a mí, mi software desde el que hago esta transmisión en las oficinas de Puntaje Nacional. Ya, analizar tipos de texto, está bien esa recomendación. ¿Qué más hacemos? Vemos cuando las preguntas requieren un nivel de lectura explícito y cuando requieren un nivel de lectura implícito. Oh, hemos hablado un resto de eso, ¿no? A ver, ¿qué era lo explícito y qué lo diferenciaba de lo implícito? ¿Cuándo hablamos de que hay uno y cuándo hablamos de que hay otro? Lo explícito está en el texto, pero lo implícito también está en el texto, pues uno no lo está inventando, lo saca del texto también. Ya, a ver, dicen, lo implícito hay que inferirlo. No siempre, inferir es una de las habilidades de lo implícito. Pero sí, va por ahí. Arriba o al lado de aquí están trabajando, por eso ustedes escuchan como si estuviesen tocando la puerta. A ver, mi chat me está dando problemas, ahí está. La clase anterior ya está bien. Ya, sus definiciones apuntan al meollo del asunto, pero todavía hay que precisar un poquitito más. Lo explícito, miren aquí, no, aquí, ahí está. Ahí tenemos un texto que dice habilidades de comprensión lectora. ¿Cierto? Ese texto lo podemos señalar, lo podemos mirar, lo podemos subrayar, sabemos que está ahí. Eso es la información explícita, la que aparece de forma textual en, valga la redundancia, los textos. Aparece en el texto de forma literal, visible. Lo implícito, en cambio, es lo que está detrás de eso. ¿Se acuerdan de la explicación que desarrollamos en la clase pasada? Yo les decía que para comunicar cosas, los seres humanos somos bastante económicos y suponemos muchas cosas de lo que estamos diciendo. No, lo implícito no tiene que ver con la claridad.
tiene que ver con que si está presente en la superficie del texto o está detrás, como en el fondo. Como esta metáfora que alguna vez alguien me dijo, lo explícito, imagínense que vamos en un bote, en el mar, y nosotros lo único que vemos es la superficie del mar. Vemos la superficie del mar solamente, pero sabemos que debajo del mar hay una profundidad, que viven peces, que hay algas, hay animales, etc. Entonces, la información explícita es la que está directamente en el texto. La información implícita es como ese mar, esa profundidad que está del mar. Entonces, sí, pues, el ejemplo que está dando Mimi Cotten. DM1313 se puso un chaleco. Eso es el texto explícito. DM1313 se puso un chaleco. ¿Qué podemos inferir de ahí? ¿Qué hay detrás de eso? Que el DM1313 tiene frío. ¿Cierto? Podemos inferir o que él tiene frío o que hace frío. Si yo digo, qué ricas son las fiestas patrias porque hay feriado y no tengo que ir al trabajo, ¿qué se infiere de eso? Se infiere que soy una persona que trabaja. Se infiere también que vivo en un país que celebra las fiestas patrias. Tal vez hay países que no tienen fiestas patrias. No, pues la flojera no se puede inferir. Las inferencias son informaciones que se pueden deducir sí o sí del texto, no información que se inventa. Se extrae del texto, no se inventa. Entonces, tal como siempre, vamos a empezar a revisar ejercicios DEMRE. Pero cada vez las preguntas, yo les voy a ir haciendo más preguntas que las que salen aquí. Entonces, de partida, la indicación es, lo más importante no es que ver cuál es la respuesta correcta o no, es que analicemos la pregunta. Entonces, la concentración que les pido es que nos concentremos en las preguntas y en lo que nos piden las preguntas. Porque para hacer un ensayo y ver si tenemos las alternativas o no correctas, eso lo podemos hacer solo. Para lo que nos sirve hacer ensayos juntos es para que podamos reflexionar sobre las preguntas. Si no, no sirve de nada esto, pues es como hacer un ensayo pero por internet. Así que nos vamos a el ensayo. Este es el ensayo que corresponde con la PSU del año pasado. Y fue publicado por DEMRE algo así como en julio de este año. La sección de comprensión lectora resultó bastante complicada para muchas personas, según decían a fines del año pasado. Por eso hoy día lo vamos a abordar. Y para que ustedes lo descarguen, yo les acabo de colocar un link en Dropbox. Y está puesto en el chat.
Entonces, vamos a abordar esta sección de comprensión lectora. A ver. Estoy disponiendo las cosas en mi pantalla. Ya, listo. Es un diálogo, seguramente una entrevista del diario El Mercurio. La entrevista nos muestra un periodista conversando con una deportista. Periodista, Nicole, ¿conoces a la nadadora Kristel Kovrik? Deportista, sí, ganó 3 medallas de oro en un sudamericano, en Medellín la semana pasada. La felicito. Es bueno que aparezcan más mujeres exitosas en el deporte porque se ven súper poco. Periodista, ¿y a qué crees que se deba esto? Deportista, es que estamos en un país machista. La sociedad obliga a la mujer a no hacer actividad física porque muchos lo encuentran poco femenino. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones representa un hecho en el fragmento anterior? A. La sociedad obliga a la mujer a no hacer actividad. ¿Es un hecho o una opinión? Una opinión. ¿Qué le falta para hacer un hecho? Que podría ser un hecho también. No sabemos si le falta objetividad o no, pues. Faltan fuentes, ¿cierto? Pareciera ser una generalización, pero si yo digo algo parecido, así como la sociedad obliga a la gente a ir, la sociedad chilena obliga a la gente a ir al colegio hasta octavo básico. ¿Es un hecho o una opinión? Es un hecho, porque la sociedad lo ha expresado por medio de leyes que se supone que se hacen cumplir. Entonces, ¿cuál vendría a ser la diferencia, siendo tan parecido lo que dice Nicole con lo que acabo de afirmar yo, que es de una naturaleza más polémica? Pareciera ser una opinión personal, porque no tenemos cómo saber si la sociedad obliga o no obliga a la mujer a no hacer actividad física. Parece ser más una opinión política de ella que algo que pueda ser tan comprobado, aunque por supuesto es una opinión válida. Luego, ¿es bueno que aparezcan más mujeres exitosas en el deporte? Es claramente una opinión porque nos dice que es bueno, establece un juicio de valor. Los juicios de valores siempre son juicios que establece alguien sobre algo. Alejandro nos pregunta si el deportista argumentara más su respuesta con algo de una encuesta. No, pero una encuesta no podría probar eso. Pues ¿cómo vas a probar en una encuesta lo que la sociedad obliga a hacer a la gente? La C. Porque muchos lo encuentran poco femenino, evidentemente es una opinión. La E es que estamos en un país machista, es una opinión. En cambio, la D nos establece algo que inequívocamente es un hecho, ¿cierto?
como ustedes ya lo dijeron hace rato. Ahora, como estamos viendo habilidades de comprensión lectora, quisiera que me dijeran, ¿qué habilidad estamos ejecutando aquí según lo que hemos visto en las clases anteriores? Dale, Francisco. Identificar se llama esta habilidad, chiquillos. Como lo hemos visto en clases anteriores, esta habilidad se llama identificar. Por un lado, ¿qué nos requiere? Nos requiere por un lado, saber la diferencia entre hecho y opinión, y por otra parte, saber identificar hechos y opiniones. Entonces, la habilidad que se nos requiere en esta pregunta es la habilidad de identificar. La segunda pregunta es, ¿a qué situación de interacción comunicativa corresponde el fragmento anterior? Antes de que me digan qué, porque es demasiado fácil esta pregunta, díganme cuál es la habilidad que está presente. Sí, pues la misma habilidad que hicimos delante, ¿cierto? Se llama identificar la habilidad. Tenemos que saber los géneros periodísticos, en teoría, y luego poder identificarlos en un texto. Miren ahora, en el fragmento anterior, ¿cuál es el propósito comunicativo de quien pregunta? Dialogar acerca de un tema de interés exclusivo de los deportistas nacionales. Llegar a un acuerdo respecto de prejuicios sociales que impiden la participación femenina en el deporte. Establecer un tema de discusión sobre las repercusiones del deporte chileno en el contexto latinoamericano. Promover la actividad deportiva de la interlocutora, una campeona nacional de natación. Obtener una opinión de la deportista sobre la participación de las mujeres en el deporte de alto rendimiento. Esta pregunta, ¿es explícita o implícita? Implícita, ¿cierto? Porque tenemos que ver qué hay detrás del texto. Y detrás del texto hay una intención. Esa intención es obtener información, que es la intención que tiene toda persona que entrevista. Reconocer no es una habilidad PSU. Lo que ustedes le llaman reconocer, en PSU se llama identificar. Alguien preguntaba de qué sirve saber las habilidades. Sirve porque sabiendo las habilidades, conocemos mejor qué es lo que nos están pidiendo que hagamos. Casi siempre la gente se queja de que esta sección de la prueba es muy subjetiva, pero eso es porque todavía no alcanzan a conocer bien la manera en la que se articulan estas preguntas. Cada pregunta aspira a una habilidad. Si ustedes saben reconocer qué habilidades les están pidiendo, van a poder responder mejor a los requerimientos de la prueba. Sí, las habilidades las pone el DEMRE. Están en el temario de la prueba, en el sitio web del DEMRE. En las dos clases anteriores hemos visto alrededor de 9 habilidades. Hoy vamos a seguir viendo las que nos faltan y vamos a terminar la próxima clase.
Entonces aquí la alternativa correcta es la E. Veamos este otro texto. Este ya lo vimos la clase pasada, así que lo vamos a saltar. Este es bueno, este es un afiche. Leer el diario más seguido sí sirve, o sea, leer, lean. Ya. Repita en voz alta. ¿Alguien dijo que en la PSU alguien lo dijo en voz alta? Me acaba de dar mucha risa lo que... ¿Quién dijo eso? Lo que dijo Feliber. Que alguien en la PSU lo dijo en voz alta. Repita en voz alta. No me importa el mundo de los niños. Seguro que les será difícil la primera vez, aún más difícil repetirlo una segunda. UNICEF le pide ayuda en nombre de los niños que necesitan alimentarse, recibir atenciones sanitarias, educación, respeto y cariño. UNICEF, con su colaboración, pretende la protección integral de la infancia. Contribuye a lograr un mundo más justo haciéndose socio de UNICEF. Si desea más información sobre UNICEF, envíe este cupón al apartado de correos número 12021 Madrid, con nombre, dirección, población, UNICEF. Toda la publicidad de UNICEF es dada gratuitamente. Entonces vamos, primero, apartado. Aparece como palabra subrayada aquí, miren. Ahí. Ya lo ubicaron, entonces vamos a la pregunta 38. Apartado, depósito, dirección, casilla, destino, remitente. Un apartado, igual esta pregunta es difícil, porque todas las alternativas, bueno, depósito no, pero dirección podría ser, o sea, todos se acercan. Pero bueno, remitente no es, porque remitente es el que te envía, el lugar desde el que se envía una carta. Destino sí, pero es menos preciso, lo mismo que dirección. Casilla es el término preciso en el lenguaje del correo. Por eso, la alternativa correcta es la C. Ahora de nuevo, esta pregunta es de interpretación. ¿Por qué es de interpretación? Porque debemos atribuirle un propósito, una finalidad al texto. Entonces, es de información ¿verdad? Hay preguntas de vocabulario contextual. La salté. Información implícita.
no está dicho en el texto cuál es su finalidad. La finalidad la tenemos que desprender nosotros. Las opciones son difundir un proyecto educativo, promover un ideal socioeconómico, denunciar un problema, fomentar la adhesión a una causa justa, informar acerca de un tema de importancia. ¿Qué es lo que está pidiéndonos el texto? Nos está pidiendo colaborar, adherirnos a el cuidado y la ayuda para el cuidado, ayuda hacia los niños, ¿cierto? Efectivamente, Nico Contreras encontró la marca textual. UNICEF le pide ayuda. Nos pide, a ver, veamos, nos pide que ayudemos, nos pide que colaboremos a la protección integral de infancia, nos pide que contribuyamos a lograr un mundo más justo. Estas son las marcas textuales a partir de las cuales podemos responder. UNICEF nos pide ayuda, UNICEF nos pide colaboración y nos pide contribución. ¿Y para qué? Para lograr un mundo que sea más justo. Entonces, vamos a decir que la 39 es la alternativa D. Ya, la 40 es otra pregunta que nos requiere identificar porque nos dice, el aviso anterior se basa en la argumentación persuasiva. ¿Por qué? Y ahí tenemos que saber qué es la argumentación persuasiva. ¿Qué es la argumentación persuasiva? A. Entrega información que puede ser comprobada en la realidad. B. Apela emocionalmente al receptor para captar su atención. C. Manipula racionalmente al receptor para lograr su objetivo. D. Tiende a promover ideas que debieran ser compartidas por todos. E. Utiliza distintos recursos verbales dirigidos a la imaginación del receptor. ¿Cuál era la diferencia entre convencer y persuadir? Mis queridos genios. El convencimiento es orientar la postura de otra persona por medio de los argumentos racionales que se fundamentan en la lógica. En cambio, la persuasión intenta llegar por la vía emocional, afectiva. Si yo quiero que ustedes pongan atención a las habilidades, puedo intentar convencerlos y decirles, conociendo las habilidades, van a tener un mayor dominio de la prueba para identificar con mayor claridad aquello que el DEMRE está exigiendo de ustedes. Por lo tanto, conocer las habilidades va en directo beneficio de su desempeño en la prueba. En cambio, si yo lo quisiera hacer persuadiendo, les diría, pucha, pero si yo soy su profe Pablo y los quiero tanto, ¿por qué no me hacen caso y se concentran en aprender las habilidades? Ya, pues. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Ahora, 41. ¿Qué función comunicativa? Cuando atribuimos función comunicativa, lo que estamos haciendo es
interpretar. ¿Cierto? Entonces nos preguntan, ¿qué función comunicativa cumple el recuadro de línea punteada del aviso anterior? Dar a conocer el logo oficial de la organización, ilustrar el aviso con una imagen motivadora, reforzar la tesis central del anuncio, señalar la ficha de inscripción para hacerse socio, indicar al emisor del mensaje. Vamos al aviso. La línea punteada es esta que está aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué función comunicativa cumple la línea punteada? Obviamente, señalar la ficha de inscripción para hacerse socio. Muy fácil, ¿cierto? 42. ¿A qué tipo de recurso argumentativo corresponde el dibujo de la silueta del niño en el aviso anterior? Otra pregunta de identificar. Icónico, ¿cierto? La comunicación verbal es aquella que se realiza por medio del lenguaje. La paraverbal son los recursos que van junto al lenguaje: la entonación, el ritmo, el volumen, la velocidad, las flexiones de la voz, etc. La contraargumental no nos sirve. La dialógico no tiene nada que ver aquí. Y un recurso icónico es aquel que se basa en imágenes que representan o que son otra cosa, son algo. Y como ves, una imagen que representa a un niño, sabemos que es un icono que representa a un niño. (43) Repita en voz alta: no me importa el mundo de los niños. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la transformación de la oración anterior en un acto de habla directo? Aquí tenemos que identificar y tenemos que transformar. Esta es una habilidad más compleja. ¿Cómo puede ser que no se preocupe por el mundo de los niños? ¿No cree usted que es importante preocuparse de los niños? Seguro que a usted no le importa el mundo de los niños. Debería comenzar a preocuparse por los niños. Preocúpese por el mundo de los niños. ¿Qué es un acto de habla directo? Dice directo, no directivo. Hay personas que se están confundiendo. ¿Un acto de habla directo? No. El acto de habla que tiene relación con la función apelativa es el acto de habla directivo, no el acto de habla directo. El acto de habla directivo es aquel que pretende que la otra persona haga algo. Ese es el directivo. En cambio, el acto de habla directo se diferencia del indirecto. Un acto de habla indirecto es aquel que su mensaje
es implícito, no es lo que te está diciendo. Yo doy siempre este ejemplo. Hace calor, hace mucho calor, y está la ventana cerrada. Mi hermano está al lado de la ventana. Yo no me quiero parar y abrirla, pues si me da flojera, hace calor. Y yo le digo a mi hermano, oye Tomás, hace calor. ¿Cuál es mi intención? Que él abra la ventana. Acabo de hacer un acto de habla indirecto. En cambio, si yo le digo, oye Tomás, abre la ventana, es un acto de habla directo. Entonces, esto repita en voz alta. No me importa el mundo de los niños. Es un acto de habla indirecto que te está diciendo, preocúpese por el mundo de los niños. Por eso, la respuesta es la E. En efecto, la que hace tiene que ver con lo locutivo y lo perlocutivo. Y si van a las clases anteriores de este año, hay una clase sobre eso. Del primer ciclo de clases que hicimos. Las de vocabulario contextual por hoy voy a preferir saltármelas porque voy a hacer una clase entera de vocabulario contextual. Aquí tenemos un texto más larguito. Ah, pero este ya lo abordamos en la clase pasada, el hombre en busca de sentido, ¿o no? Sí. Oh, un poema, qué buena onda. En YouTube están en una lista las clases, en orden. Ah, ¿no quieren que veamos poemas? Entonces cuando lleguen a la PSU y les aparezca un poema, no van a saber tal vez cómo abordarlo. Entonces no veamos el poema, pues ustedes dijeron que no, que les daba lata. Ya, pues nos vamos a saltar el poema. No, pues vamos a ver el poema igual. Persuasión malvada, dice Feliber. Vamos a leer el poema y vamos a dejar un par de preguntas como preguntas desafío. Pero yo tengo una pregunta que hacerles el día de hoy. Antes de la pregunta desafío, y preguntarles ¿qué carrera van a estudiar? La U Mayor los invita a los talleres prácticos de primavera donde podrán vivir la experiencia de practicar tu carrera del futuro. Talleres para practicar la carrera del futuro. Inscríbanse en umayor.cl. Toma una decisión de futuro, vive una experiencia mayor y postula en la Universidad Mayor. umayor.cl, ahí se pueden inscribir para ir a estos talleres. Vamos a leer el poema y nos vamos a quedar luego en las preguntas desafío. Este texto es un texto antiquísimo, de finales de la Edad Media española. Aunque esta vida de honor tampoco no es eternal ni verdadera, mas con todo es muy mejor que la otra temporal perecedera. El vivir que es perdurable no se gana con estados mundanales, ni con vida deleitable en que moran los pecados infernales.
mas los buenos religiosos gánanlo con oraciones y con lloros. Los caballeros famosos con trabajos y aflicciones, contra moros. Y pues vos, claro varón, tanta sangre derramasteis de paganos, esperad el galardón que en este mundo ganasteis por las manos. Y con esta confianza y con la fe tan entera que tenéis, partid con buena esperanza, que es otra vida tercera ganaréis. Ahí está, por claro varón. Qué pregunta más difícil. Mala pregunta. A ver, les voy a dejar las preguntas planteadas ahí. Recuerden que el ensayo está aquí, lo estoy poniendo en el chat para que puedan tener el texto. Y entonces nos vamos a la pregunta desafío, que es presentada a ustedes por Universidad Mayor. Y hoy son dos preguntas. Las dos preguntas desafío. Entonces, tenemos la pregunta desafío. Si alguien pregunta por el ensayo, por favor, ustedes denle el link para que pueda tener acceso al texto. Así, yo vuelvo en 10 minutos más.
Pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Entonces, hemos vuelto de nuestro break para resolver estas dos preguntas. La primera nos dice, la expresión «tanta sangre derramasteis de paganos» significa que el claro varón A mató a todos sus enemigos, B sometió a los indefensos, C fue un hombre muy admirado, D combatió a los enemigos de su fe, E tuvo acciones reprobables. ¿Qué tenemos que hacer para responder esta pregunta que fácil no es? Oh, qué lindo, me quieren ver. Entonces voy a aparecer. Ahí estoy. Hay que saber qué es pagano, ¿cierto? O sea, hay que tener en nuestro vocabulario la noción de lo que significa pagano. Y alguien pagano, en este contexto, y en casi todos los contextos donde aparece la palabra, es alguien que no es cristiano. Como yo les avisé, y además este texto se supone que se lee en la educación media, aunque rara vez se hace, es un texto del siglo XV. El siglo XV, España todavía no terminaba de expulsar a los árabes o moros, como ellos le llamaban, de su territorio. Entonces los caballeros se dedicaban a ir a pelear con los moros. Este claro varón ha derramado mucha sangre de paganos. Paganos son los que no son cristianos, y claro, porque los moros son musulmanes. Entonces dice, si tanta sangre derramasteis de paganos, es que este claro varón combatió a los enemigos de su fe. Luego, la pregunta 52 dice, ¿por qué la vida de honor tiene mayor valor que la vida temporal? Porque tiene recompensas materiales, genera esperanzas, está llena de aflicciones, aumenta la fe en Dios, lleva a la trascendencia. ¿Qué nos dice el poema? Esto está casi textual. Aunque esta vida de honor tampoco no es eterna ni verdadera, mas con todo es muy mejor que la otra temporal, perecedera. El vivir que es perdurable no se gana con estados mundanales, ni con vidas deleitables en que moran los pecados infernales. ¿Cuál es el sentido que nos dice aquí? Que hay en esta vida de honor. La vida de honor permite seguir viviendo luego de muerto, porque no es temporal. Dice que esta vida de honor no se acaba, no es perecedera. Por lo tanto, sigue a la muerte. No es perecedera como la vida humana, que está sometida al paso y los traspiés del tiempo. Entonces, ¿cómo se llama aquello que tiene que ver con lo que va más allá de la vida terrestre humana? Se llama trascendencia. Entonces, si la vida de honor es mejor porque no es temporal ni perecedera, o sea, no perece con nuestro cuerpo, no perece con nuestra vida, es porque produce trascendencia, como dice Byron, serás conocido por tus acciones.
Entonces, la respuesta correcta de la segunda pregunta desafío es E. Sí, pues lo mismo que le dijeron a Aquiles en Troya. Exacto, Dani Danu. Muy buena acotación. Te muy felicito. Muy felicito. Aparte que yo he estado leyendo harta literatura griega últimamente, así que me es emocionante que en mis clases me hablen de eso. La 50 y la 49 eran vocabulario contextual y yo he decidido unilateralmente que vamos a posponer esas preguntas porque vamos a tener una clase entera para ver vocabulario contextual. $53. ¿Qué mérito le atribuye el emisor del fragmento al claro varón? Sí, unilateral quiere decir que se hace de un solo lado, que decidí sin preguntárselo a ustedes. Le atribuye cierto pelear contra los infieles. Esta pregunta estaba respondida en la de arriba. Era casi innecesaria. Así que es de información explícita, está textual, o hay que cambiar un par de cosas, pero la información está ahí. Le llama paganos, aquí les dice infieles. Luego, con relación a la guerra, el emisor del fragmento sostiene que los caballeros A. Ganan el honor al matar paganos en defensa de su patria. B. Tienen mucha fe en el triunfo de la cristiandad. C. Adquieren el derecho a la vida eterna por combatir a los infieles. D. Gozan de una vida deleitable combatiendo a los moros y a los pecadores. E. Contribuyen a la derrota de los paganos mediante sus devotas oraciones. Veamos, ¿qué dice el fragmento de los caballeros? ¿Cómo se gana esta vida de honor? Los caballeros la ganan con trabajos famosos, o sea, los caballeros famosos con trabajos y aflicciones contra moros. Entonces, según lo que nos dice el fragmento, de forma muy explícita, la vida eterna se gana combatiendo infieles. Ya. Nos quedan 20 minutos de clase. Y ahora vamos a tomar una decisión de forma dialógica. Dentro de ese dialogismo tenemos dos posibilidades. Veamos qué es lo que prefiere el querido público. Por un lado, nos quedan dos habilidades que ver. Entonces, respondemos dos habilidades que ver
para pasar al último piso, que son 3 habilidades, que es el de la próxima clase. ¿Vemos otro texto más o nos vamos a las habilidades? ¿Qué dice? Habilidades, 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 habilidades. ¿Dónde ven las habilidades anteriores? En las clases anteriores. ¿Dónde están todas las habilidades? En el temario del DEMRE. A ver, voy a buscarles el link. Chum, 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 chum. Entonces, el link para todas las personas que están ávidas de ver la definición de las habilidades. Aquí, en el temario del DEMRE. Ganaron las habilidades mucho más. Segunda votación. Ya, yo creo que alcanzamos a hacer un texto y ver 2 habilidades. Y ahí todos ganamos. Pero vamos a ver un texto más corto, eso sí. Que los textos que vienen son muy largos. No habilidades. Eso es lo que nos sirve. Y al principio, cuando yo lo pregunté, dijeron habilidades y después se demoraron mucho. Ya. Estábamos viendo las habilidades que tenían relación con con el nivel de lectura implícito, ¿cierto? La penúltima clase vimos las habilidades del nivel explícito. La clase anterior empezamos a ver las del nivel implícito. Hoy vamos a terminar el nivel implícito y la próxima clase vamos a ver las habilidades que tienen que ver con reflexionar sobre el texto. La clase pasada vimos primero, analizar, sintetizar, analizar, interpretar, inferir localmente, sintetizar localmente. Así que ahora vamos a ver sintetizar globalmente. Y después vamos a tener que ver interpretar con un texto súper largo. A ver. Sí. Entonces, ¿qué era una síntesis local? Resumíamos un párrafo, un fragmento del texto. En cambio, en la síntesis global, resumimos, vemos la idea principal de una totalidad textual.
Se les pega el chat. ¿Qué? No, ¿qué se les pega la imagen? Lamentólo. Entonces, una pregunta de síntesis global es la que te pregunta, por ejemplo, como la que tenemos en pantalla, el tema del fragmento anterior. Y aquí tenemos un fragmento de Macbeth de Shakespeare, traducido por mi profesor de la universidad, el gran Louis Weisman. La vida no es sino una sombra que pasa, un pobre cómico que se pavonea y agita el tiempo que le toca estar en el escenario y luego no se sabe más de él. Es un cuento contado por un idiota, lleno de sonido y de furia, que no significa nada. William Shakespeare, Macbeth, acto 5, escena quinta. El tema del fragmento anterior es A. La resignación ante el absurdo de la vida. B. La desesperanza ante un mundo que no se comprende. C. La crítica a quienes hablan cosas que no tienen significado. D. La constatación de la falsedad de las relaciones humanas. E. La revelación de la fragilidad de las ilusiones de las personas. Para ello tenemos que extraer la idea principal, hacia dónde apunta cada verso. Nos dice que la vida no es nada más que una sombra. Luego nos dice que la vida es un cómico pobre que se mueve, se agita, se muestra en el escenario y luego no sabe nada más de él. Luego nos dice que la vida es un cuento que cuenta un idiota lleno de sonido y de furia, pero que no significa nada. Ante esas tres descripciones de ¿la vida qué es? Es algo que pasa, no es algo que se queda. Es algo que de repente llega, se muestra y luego no se sabe más. Es algo que cuenta a alguien que no tiene inteligencia, pero que no tiene significado. Evidentemente, el tema del fragmento es resignarse ante el hecho de que la vida no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que creía este personaje? Pues no es algo que crea yo. Yo creo que la vida tiene sentido. Tiene mucho, mucho, mucho sentido. No le vayan a hacer caso a Macbeth. Bien, Helen Reynoso. El absurdo de la vida de Albert Camus, ¿cierto? El primer capítulo del mito de Sísifo. Muy buena referencia. Cuando yo leí este texto en la U también pensé en eso. Al tiro. Ahora. La habilidad de interpretar es la habilidad más compleja de este ciclo de habilidades que estamos terminando de ver. La habilidad de interpretar consiste en determinar la función o finalidad de una idea, elemento textual, lingüístico, literario, mediático o de un aspecto relacionado con el contexto del estímulo o del texto del que procede el ítem en cuanto a asignación de un sentido de lectura posible. ¿Dicen interpretar es inferir? No. Inferir está más atrás. Inferir es inferir e interpretar es interpretar. Aquí hay inferir. Traduzcan al castellano esta definición de la interpretación que nos están dando. Sí, pues los yumbitos eran de maravilloso. Los daba Javier Miranda con Iván Arena. Atención. Sí, pues eso.
¿Qué pueden sacar de esta definición de interpretar? Las preguntas de interpretación son aquellas que vimos en los textos anteriores, donde nos preguntan cosas como ¿cuál es la finalidad del autor en esto? O ¿para qué eran las líneas punteadas? ¿Cuál es la finalidad comunicativa de las líneas punteadas? O ¿qué pretende el periodista al preguntarle tal cosa? Eso es interpretar. Por lo tanto, ¿por qué? O sea, no por lo tanto, ¿qué conector más mal utilizado acabo de hacer? Les pido disculpas por utilizar un conector tan mal, porque por lo tanto es para sacar conclusiones. No, entonces, la interpretación es interpretación porque yo no puedo ir a preguntarle al autor del texto y decir, oiga, ¿y qué quiso decir usted con eso? No, pues no se puede. Por lo tanto, la interpretación es la asignación de sentido. Por eso dice, en cuanto a asignación de sentido. A un elemento del texto o a un texto entero, puede ser a un elemento, a una parte del texto o a todo un texto, le damos una función. ¿La interpretación es subjetiva? Sí. Y eso es lo terrible de este asunto. La interpretación tiene un rango de subjetividad. Uno atribuye sentido. Entonces, ¿cómo se puede medir en una prueba estandarizada algo que es subjetivo? ¿Cómo? Y aquí está el asunto, pues, el quid del asunto. Que lo que en el fondo nos están pidiendo no es que interpretemos, es que de las alternativas disponibles podamos ver cuál es aquella que puede apoyarse en el texto y cuáles están metiendo elementos que no hay. ¿La interpretación es subjetiva? ¿Quieren que diga la verdad? Sí es subjetiva, pero no todas las interpretaciones son igualmente válidas. Lo repito, las interpretaciones sí son subjetivas. Sin embargo, no todas las interpretaciones son igualmente válidas. Entonces, ¿de qué se trata aquí en las preguntas de interpretación? De descartar las alternativas que están ingresando elementos que o no están en el texto o se contradicen con lo que dice el texto. Se pierden el discurso del profe porque están perdidos en el chat. Entonces, descartamos. Ya voy a repetir la idea, solo porque me conmueven muchísimo. Y quiero ayudarlos en el fondo. Solo que no todos los días tengo tanta paciencia. Ya. La interpretación es la habilidad en la cual le asignamos sentido a un elemento del texto o al texto entero. Determinamos su función o finalidad. Las preguntas de interpretación son, por ejemplo, aquellas que dicen ¿cuál era la intención del autor al afirmar tal cosa? O como la que vimos delante, ¿cuál es la finalidad comunicativa de las líneas punteadas? Claro, lo que yo les digo es que uno no puede ir a la casa del autor y preguntarle oye, ¿qué quisiste decir con eso? Por lo tanto, la interpretación es siempre algo subjetivo. Entonces ahí uno se golpea en la cabeza y dice, no, ¿por qué? ¿Por qué en la PSU me preguntan cosas que son subjetivas? Entonces lo que yo les digo es, claro, la interpretación es subjetiva, pero no nos vayamos a embolar. No todas las interpretaciones son igualmente válidas. Una interpretación es más válida cuando más se apoya en el texto.
en los elementos que aparecen en el texto. Entonces, en las preguntas que nosotros reconocemos que son preguntas de interpretación, de lo que se trata es de descartar las alternativas que están añadiendo elementos impropios al texto. Es decir, entre las alternativas nos van a aparecer algunas que se contradigan con el texto, otras que añadan más elementos. La interpretación que debemos escoger nosotros es la que sea más fiel, más leal al texto. Ese es el sentido de estas preguntas de interpretación y así se abordan. Entonces, tenemos aquí un texto larguísimo. Léanlo ustedes para que lo puedan hacer más concentrado y cuando empiecen a terminar, díganme ya. No se preocupen, puedo alargar la clase hasta que terminemos de ver esta pregunta. A las 8 paso la página. Ya. Hay que dar vuelta a la página.
Ya. Entonces. La pregunta que nos hace interpretar es, con relación al receptor, las referencias y expresiones utilizadas por el emisor en este fragmento pretenden A. Demostrar que arte y ciencia utilizan métodos similares. B. Convencer de que los científicos realizan un arduo trabajo. C. Demostrar que los artistas practican poco la investigación. D. Convencer de que la ciencia necesita mucho tiempo de observación. E. Demostrar que los artistas observan más que los científicos. ¿Qué es lo que quiere hacer el autor? No podemos ir y preguntarle, oye, ¿qué es lo que queríais cuando escribiste este texto? Ya, pues dime, pues que no entendí. No, pues no podemos. Entonces, el consejo que yo le estaba diciendo era descartar aquellas que se contradicen con el texto. ¿Quiere convencer de que los científicos realizan un arduo trabajo? No, esa idea más o menos se tiene. Los que tenemos fama de flojos somos los artistas, no los científicos. C. Demostrar que los artistas practican poco la investigación. No, se contradice con momentos del texto en los que el autor dice que los artistas pueden ser tan rigurosos como un científico. D. Convencer de que la ciencia necesita mucho tiempo de observación. En lo absoluto, no hay ninguna marca textual que nos afirme eso. E. Demostrar que los artistas observan más que los científicos. No se quiere decir que hay uno más que otro. En cambio, la A se condice muy bien con lo que dice el texto, demostrar que arte y ciencia utilizan métodos similares. De esa forma, ¿ven? Siempre interpretar tiene algo de subjetivo, pero en la PSU de lo que se trata es de descartar las interpretaciones que son disparatadas. Entonces, cuando interpretemos, lo que tenemos que hacer es mirar la totalidad del texto y, de acuerdo a lo que dice ahí, dar cuenta de qué alternativas están contradiciendo el texto. Cuando pensemos que es muy subjetiva la pregunta o las alternativas, evaluemos eso. Entonces, hemos terminado con nuestro segundo piso de habilidades. Nos espera en la próxima clase ver las habilidades más complicadas y hacer muchos más ejercicios de lectura. Así, entonces, me siento complacido de la clase de hoy. Delante les pregunté ¿qué carrera querían estudiar? ¿Medicina? ¿Derecho? ¿Ingeniería? ¿Arquitectura? ¿Psicología? ¿Teatro? ¿Periodismo? Pucha, hay muchas opciones y muchas son las opciones de carrera que te ofrece la Universidad Mayor. Conoce más sobre estas y otras carreras en www.umayor.cl. Y con este aviso de nuestros patrocinadores, yo me despido hasta el lunes de la próxima semana, donde vamos a terminar de ver las habilidades de comprensión lectora. Entonces, bueno, no me queda más que decirles que les vaya muy bien, que tengan un buen jueves y un buen viernes. Hasta pronto, chicos y chicas.